Capítulo 20, la última etapa. Se estaban preparando para cenar y era la primera vez que José lo hacía como adulto fuera de su hogar. Estaban en casa del tío José, en Arimatea, donde junto a Santiago habían pasado toda la jornada en negociaciones acerca de su futura boda, la que finalmente acordaron con Raquel, hija de Seth y hermana de Anás. Y entonces llegó un mandadero trayendo un mensaje que se había recibido para el tío José a través de una paloma y que una vez descifrado indicaba la fecha de llegada del estaño y con él, por supuesto, de Jesús. Estaban todos muy contentos, pero especialmente José, quien se salía de la vaina y ya quería ir a esperarlo al puerto. Consiguieron explicarle que todavía no había llegado allí. Es más, dependiendo de los vientos, puede que aún estuviese en Alejandría. Como pronto estarían llegando en 5 días, si los vientos eran particularmente favorables. Pero ya que estaba tan ansioso, el tío José lo invitó a quedarse con él en Jerusalén, ayudarle con la contratación de las carretas y también ir con ellas y su capataz hasta Jaffa para esperar la llegada del barco. Santiago, por su parte, regresaría de inmediato a Nazaret para dar la buena noticia y volvería a Judea para encontrarse con sus hermanos en Jaffa. En Nazaret hubo alegría y Judas insistía con que quería ir con Santiago a esperar a Jesús, pero el mayor no quería complicarse mucho en el viaje. Cuando Esther decidió que los acompañaría a esperar a su marido, propuso encargarse ella de Judas durante el viaje y el tema quedó resuelto. Mariam, Salomé, Susana y Simón se quedaban. Prepararían una sabrosa recepción con la participación, es claro, de Rebeca y también de María. En la costa, a José le parecía que los días no terminaban más de pasar, y se la pasaba ahí, en el puerto, mirando el horizonte. Llegaron los que venían de Nazaret, y nada. Y luego lo mismo al día siguiente. Pero al tercer día se dio la llegada del barco y hubo abrazos y exclamaciones de alegría. José parecía ignorar la dignidad de adulto, que ahora era la suya, y saltaba y gritaba con gran alborozo por el regreso de su hermano, acompañado de Judas, en quien sí era un comportamiento aceptable. No era bien visto que los esposos hicieran muestras públicas de afecto, pero Jesús, después de sonreír y saludar a Esther, le dio un sorprendente abrazo. Mas el abrazo más grande fue para Santiago, con quien se enlazaron en una larga conversación que todos intentaban interrumpir. Y si a veces lo lograban, era solo momentáneo, porque la retomarían de nuevo unos minutos más adelante. Como la hora ya era avanzada, después de descargar el barco y cargar las carretas, tuvieron que dejar el cargamento con custodias y pasar la noche en una posada. Judas quería saber si las noches pasadas en el viaje eran todas como esas, y Jesús comenzó a hacer los primeros relatos de sus andanzas, relatos que continuarían durante muchas noches. Al día siguiente comenzó el lento viaje con la carga por el accidentado terreno hasta Jerusalén. Allí los esperaba el tío José, quien se congratuló del buen fin del primer viaje de Jesús. Hubo una comida respetuosa de la ley, pero servida según la costumbre griega, como era común en su casa. El tío José se alegró mucho de que Jesús hubiera podido hallar un buen destino para su seda. Dijo que había oído hablar de la isla de Ibernia, la que, sin embargo, no había visitado. Había llegado sí a otra isla que estaba entre aquella y la Galia, llamada Britania. Les contó que estaba habitada por pueblos gentiles, ricos por su estaño, pero pobres por todo lo demás. Por eso solían gastar el oro que recibían los mandamases en artículos de lujo. Sin embargo, estaba preocupado de que la compra que hizo Jesús para el segundo año
resultase tal vez excesiva, y le dio algunas recomendaciones para colocar el género en caso de que su comprador en Flavium Brigantium no quisiese toda la mercadería. Los 4 hombres charlaron luego de negocios y también del próximo matrimonio de José. Jesús se asombraba de cómo Santiago estaba en muchos de los detalles de los asuntos locales, tanto como de la comprensión del primero de los asuntos de otras tierras. Y desde ahí partieron, con cierta presteza, hacia Nazaret. El tío le prestó al sobrino José un caballo para que se adelantara con el aviso de la llegada, y un día después estaban abrazando a su madre y entre risas festejando el regreso. Jesús se sorprendió con la presencia de María, pero le sonrió y le dio la bienvenida. Cuando llegó la noche, Esther le dijo: «Tu hermano y su esposa nos llevan ventaja, y a mí en nada me gusta ser la segunda». Capítulo 21. Pero son mujeres. Mientras que para Jesús era llegar a descansar, y casi teniendo por única tarea el cumplimiento de su deber conyugal, jugar con los más chicos y a la noche narrarles anécdotas del viaje, para Santiago era una alegría saber que su hermano estaba allí y una oportunidad de conocer a través de sus ojos lo que pasaba en otros sitios, pero todo en medio de la misma rutina y del mismo esfuerzo de todos los días. Jesús aprobó lo planeado por el tío y su hermano sobre la boda de José y también sobre la secreta nueva ciudad y la ampliación del taller. Así que decidió colaborar con algo de su bolsillo en los negocios de su hermano. Y aunque le hubiese gustado poner más dinero, sabía que tenía que hacer algo por su casa, ya que cada vez que podía Esther se quejaba de ello. Pretendió que había tenido muchos más gastos, pero mandó hacer una entrada al estilo romano, con acceso a un patio columnado, y dejó las marcas para construir habitaciones en su derredor, y un segundo patio atrás para la servidumbre. Esther abría grandes los ojos cuando le hablaba de la construcción con materiales finos y colores a la moda, de las reuniones y las cenas que allí se realizarían y de las joyas que le conseguiría. «Un día viajaré hasta la Bactriana y te traeré una diadema de lapislázuli, una piedra que solo existe en sus montañas», le solía decir. Y ella le decía, cuando habían tomado mucho vino, que la arrebatase esa noche durante el sueño y que partiesen a ese reino del Oriente. Y si bien Jesús tenía la intención de viajar allí en algún momento, había oído que esas tierras habían sido conquistadas por los tocarios e ignoraba si se podía viajar allí ahora. Pero entre promesas de construcción, un par de prendas de seda que había guardado para ella y una para cada una de sus hermanas y madre, y los sueños con las piedras del misterioso negro del cielo, los días pasaban y un día Esther no tuvo su regla. Más que aliviado por ello, se fue de visita a casa de sus suegros para darles la buena noticia y de paso compartió buenos momentos con Lázaro, aunque menos que los que ambos desearon. Así que se propusieron que antes de que Jesús volviese a partir, lo acompañaría cuando fuese por queso hasta Jericó. Y a las noches, los relatos. Porque Jesús contaba y gesticulaba y cambiaba la voz y hacía pausas, de modo que todos quedaban pendientes de su palabra. A la luz de la lámpara, las sombras se llenaban con las aguas de los puertos y las hojas de los bosques, las cumbres blancas de las lejanas montañas y los hombres de rojo cabello y ojos claros, y de romanos, muchos romanos. De algún modo, los relatos de Jesús se unieron a las clases de Santiago,
que les daba el primer y el cuarto día. Y si bien ahora solo deberían ser clases para Judas, José seguía participando. Calculaban los días del viaje y si el precio del transporte era tal y el precio inicial de una mercadería era cual, a cuánto debía venderse para que valiese la pena viajar y no quedarse trabajando en la carpintería. Un día, Jesús notó que Susana estaba acechando y haciendo un gesto de ¿quién lleva la cuenta? Y estaban calculando cuántos barcos podían entrar y salir en un día de un puerto imaginario, según el tiempo que les tomaba pasar por una entrada muy estrecha. Le preguntó si sabía la respuesta y la niña contestó con acierto y claridad. Santiago se extrañó, pero su rostro, serio e inexpresivo y con ligera desaprobación, continuó. A la noche, Jesús le sugirió que Susana y su madre harían bien en asistir también a las clases. Pero son mujeres. Sí, pero ambos sabemos cómo en Alejandría las mujeres leen y negocian a la par de los hombres. Vivimos en Nazaret y ya hay gente que nos mira mal. Por lo del maestro inútil y sus habladurías. Porque muchos suponen que mamá es una hechicera según el modo egipcio. Mientras muchos dependan de ti para trabajar, y mientras hagas limosna a los pobres, y mientras el tío siga en el Sanedrín, no creo que se atrevan a nada. Es fácil cuando te vas. No es fácil irse. Vamos, a ti te encanta. Sí, es cierto. Pero al mismo tiempo no es fácil. Finalmente acordaron que, en secreto, su madre y su hermana empezarían a aprender matemáticas, arameo, griego y las historias de los pueblos del mundo.